Ok, buenos días. Aquí estamos en la iglesia de Cristo, la Nueva Jerusalén. Vamos a hacer una oración para que Dios nos dé sabiduría. Santísimo Dios, Santísimo Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este día, Santo Dios. Te pedimos que bendiga a cada uno de nosotros, que nos dé sabiduría, que nos dé salud, que nos dé entendimiento para poder entender tu palabra, Señor. Te damos gracias, Santo Dios. Gracias porque tú estás con nosotros siempre, Señor. Te lo pedimos, te lo suplicamos, Santo Dios, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, Padre. Amén. Aquí, hermanos, estamos acá en la iglesia de Cristo, la Nueva Jerusalén. El tema de hoy es acerca de tratar con personas conflictivas. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar realmente en nuestra vida, de qué manera nosotros podemos seguir, de qué manera nosotros podemos, digamos, hacer una reflexión en nuestra vida, ya que cada persona pasamos dificultades, tanto en nuestro trabajo como en nuestra vida personal, en el mundo que nos rodea. Entonces sabemos de que las personas conflictivas están en todas partes, están en todo el mundo. De esa manera nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque realmente como cristianos tenemos que actuar como cristianos. Eso dice la palabra de Dios. Porque son personas hostiles, groseras, odiosas, egoístas, impacientes, indiferentes, aún peor, están a nuestro alrededor. Entonces nosotros tenemos que entender de que el Señor, por eso nos da sabiduría a cada uno de nosotros, para que nosotros hagamos según su voluntad lo que realmente quiere el Señor que cada uno de nosotros hagamos. Dice, podemos ahí leer en Romanos 1, 29 a 31. Romanos 1, 29 al 31 dice la palabra de Dios. Estando ese atestado de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldades, llenos de envidias, de homicidios, de contiendas, de engaño, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Entonces nosotros, la palabra de Dios nos está diciendo bien claro, aquí en Romanos 1, 29 al 31, de que realmente estas son las personas conflictivas que nosotros vamos a encontrar en el mundo, alrededor del mundo, alrededor de nuestro trabajo. Vamos a encontrarnos este tipo de personas que van a ser aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, que es lo que dice la palabra de Dios. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordias, que habiendo entendido el juicio de Dios, que lo que hacen tales cosas son dignos de muerte, dice la palabra de Dios. No solo lo hacen, más aún consienten a los que lo hacen. Entonces ellos se sienten, digamos, de una manera agradable en lo que están haciendo. Y si miran a otras personas que están haciendo lo mismo, ellos se sienten bien que esas personas lo hagan las cosas que a Dios no le agradan. Entonces nosotros tenemos, hermanos, que buscar primero el reino de Dios para que podamos hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad de nuestro Dios que está en los cielos, porque eso es lo que quiere el Señor, que nosotros hagamos según la voluntad de Dios, porque el Señor es grande en misericordia. Podemos ver en 2 de Timoteo
3 del 1 al 4. Según de Timoteo 3 del 1 al 4. Dice la palabra de Dios: también sepas que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, malignos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites, más que Dios. Entonces todas estas personas que realmente hacen lo malo ante Dios, ellos se sienten felices hacer hacer lo malo ante el Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros necesitamos que realmente nuestro Dios nos dé la fortaleza a cada uno de nosotros, porque esa es la voluntad de Dios. En Gálatas 5, 19, 21, dice Gálatas 5, 19, 21, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, desolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleito, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Entonces aquí nos está diciendo la palabra del Señor que realmente tenemos que hacer según la voluntad de Dios, porque estas son las cosas que realmente a Dios no le agrada. Son cosas que realmente el ser humano no debe de hacer. Envidias, homicidios, borracheras, banqueteo y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, dice la palabra de Dios, como ya lo es anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad y bondad y fe. Todas esas cosas es importante que nosotros hagamos para agradar al Dios que está en los cielos. Tenemos que tener mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice la palabra de Dios, porque eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que reflexionar, hermano, de las cosas que estamos haciendo, de las cosas que realmente no le agradan a Dios. Dice en 1 Corintios 6, 9 al 11. 1 Corintios 6, 9 al 11 dice: ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Entonces aquí nos está diciendo bien claro la palabra de Dios que realmente todas estas personas que practican tales cosas no van a poder heredar el reino de Dios. Porque dice el Señor que realmente busquemos cómo hacer la voluntad de Él. Y esto dice: erráis alguno, más que sois lavado, más sois santificado en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Lo que se puede, hermano, ser
es algo importante para muchos de nosotros, es que podemos y no habemos comportados igual que estas personas. Somos siempre útiles, groseros, mezquinos, egoístas, impacientes, indiferentes. No, pero todo tenemos la semilla de todas estas actitudes en nuestro corazón. Porque si nosotros nos damos cuenta, hermano, cada persona que venimos de este mundo, realmente tenemos nuestros pecados y sabemos que nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros. Él murió con todos nuestros pecados, pero nuestro corazón está lleno realmente de amargura, está lleno de odio. Nuestro corazón tiene mucha envidia. Entonces nosotros tenemos que irnos curando conforme la palabra de Dios. Dice Mateo 15:19. Mateo 15:19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, muertes, adulterio, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. ¿Qué comer con las manos por lavar? No contaminan al hombre, porque realmente lo que contamina al hombre, hermano, es lo que sale del corazón. Realmente lo que nosotros decimos a veces sin pensar. Pero si nosotros comemos sin lavarnos las manos, eso no nos contamina, dice la palabra de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado, hermano, porque la palabra de Dios es bien perfecta. En Jeremías 17:9, la palabra de Dios nos enseña y nos dice, Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces aquí nosotros podemos ir analizando y realmente poder hacer una reflexión en nuestra vida. ¿Por qué Jeremías tuvo esa visión, esa palabra del Señor? Aquí nos dice bien claramente en 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Dice el Señor. Pero aquí nos da la respuesta el mismo Dios en el 10. Dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces sabemos que el único que tiene poder es nuestro Dios para poder escudriñar nuestra mente. Y dice que también prueba nuestro corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras, según lo que nosotros pensemos, nuestra mente piensa, el corazón también lo hace, porque ese es el fruto, dice el Señor. Por lo tanto, el primer paso para ayudarnos a lidiar con personas diferentes, difíciles, es comprender que no somos mejores que esas personas por naturaleza. Porque nosotros no podemos decir que realmente a veces nuestra mente nos hace pensar cosas malas, cosas que no son correctas. Entonces tenemos que buscar a Dios de la manera correcta para que realmente nos dé esa sabiduría, ese amor puro, porque eso quiere el Señor, que nosotros hagamos según la voluntad de Dios, porque eso es lo que quiere nuestro Dios, que hagamos. Podemos buscar en Efesios 2, del 1 al 3, Efesios
2, 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros deleites y pecados, en los cuales anduviste en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, y entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Vivimos en el mundo caído, lleno de gente pecadora. Debemos recordarnos este hecho para que no nos sorprendamos cuando encontramos con personas conflictivas o cuando nos comportamos como personas conflictivas. Entonces, si nosotros realmente nos encontramos con personas que realmente son conflictivas, realmente son personas que no se pueden controlar, y a veces nosotros también actuamos de esa manera, entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque la palabra de Dios dice que solamente Él puede escudriñar nuestra mente, solamente Él puede probar nuestro corazón, solamente Él realmente se da cuenta de las cosas que nosotros hacemos. Eso dice la palabra de Dios. Si hemos recibido a Jesucristo, entonces ¿cómo somos perdonados? Porque realmente nuestro Dios nos perdonó a cada uno de nosotros, porque Dios realmente murió por nosotros. Jesucristo murió por nosotros porque Él realmente tuvo ese gran amor para nosotros, y realmente Él nos dio la fortaleza para que cada uno de nosotros podamos hacer lo correcto ante Dios. Por estas actitudes y comportamientos pecaminosos, cuando nos encontramos exhibiendo tales actitudes y comportamientos, pues, confesamos a Dios y confiamos en que Él ya nos ha perdonado y nos limpiará. Entonces sabemos que si Dios nos da la sabiduría, nos da el entendimiento para que hagamos lo correcto ante Él, realmente Dios nos da la fuerza para que podamos seguir en su camino y poder tolerar a esas personas que realmente son conflictivas, son difíciles, pero si nosotros le pedimos a Dios para que cambie a esa persona, Dios nos va a conceder todo lo que nosotros le pidamos a Dios. Eso dice la palabra de Dios. Todo lo que ustedes me pidan, yo os daré, dice su palabra, si es la voluntad de Dios. Dice en Primera de Juan 1, del 8 al 9. Primera de Juan 1, del 8 al 9. Si dijéremos que no tenemos, dijéremos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Cuando la palabra de Dios dice que nos dijéremos o nos decimos, porque realmente hay personas que no entienden esa palabra, podemos decir que si nosotros decimos, pues, para poder entender que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, dice el Señor, y no hay verdad en nosotros. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. ¿Quién es fiel? Nuestro Dios. Y es justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Entonces nuestro Dios, esa es la ventaja que nosotros tenemos. Si nosotros confesamos nuestros pecados, si nosotros le decimos a Dios
Señor, perdónanos todos nuestros pecados que hemos hecho contra ti, contra mi hermano, contra mi enemigo, contra mi madre, contra mi esposa. Dios, perdona a cada uno de nosotros. Pero dice la palabra del Señor, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Dice la palabra de Dios. Nosotros podemos hacer modificaciones cuando es posible y buscamos vivir de manera diferente. El perdón de Dios ante nuestra actitud conflictiva y pecaminosa es la base de cómo debemos de responder a las personas difíciles, que es con la gracia como creyente en Cristo. Nuestro mandato no es igual a devolver mal con bien, porque realmente nosotros tenemos que tener misericordia, mi hermano. Así como dice la palabra de Dios, como Dios tiene misericordia de nosotros, así nosotros tenemos que tener misericordia de nuestro hermano, de nuestro vecino, de nuestro enemigo, dice la palabra de Dios. Tenemos que tener misericordia. Dice en Romanos 12, 19 al 21, dice la palabra de Dios, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, antes da lugar a la ira, porque está escrito, es mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces sabemos que si la venganza es de Dios, sabemos que Dios es el que realmente va a vengar a cada uno de nosotros los que nos hacen mal. Entonces le vamos a dar esa venganza a ese Dios grande y poderoso que tenemos, que es nuestro Dios que está en los cielos, a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Él va a ser el vengador de cada uno de nosotros. Él va a poner a nuestro enemigo donde realmente debe de estar, dice la palabra de Dios. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Que haciendo estas cosas, ascua de fuego amontona sobre su cabeza. Entonces nosotros tenemos que entender que realmente nuestro Dios, con esa gran misericordia que tiene para nosotros, Él quiere que tengamos misericordia, que tengamos paz en nuestra vida, que le dejemos todos los problemas a ese Dios que está en los cielos. Porque ese Dios es el único que realmente juzga a las personas. Es el único que nos va a vengar a cada uno de nosotros. Dice el 21, no se ha vencido de lo malo, mas vencé con el bien el mal. Entonces, si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, queremos hacer lo que a Dios le agrada, tenemos que vencer ¿cómo? El bien, haciendo el bien. De esa manera nosotros vamos a vencer el mal. ¿De qué manera? Haciendo el bien, hermano. Haciendo lo correcto ante Dios. Haciendo la voluntad de Dios. Buscar a Dios en todo momento. Pedirle perdón por nuestros pecados. Pedirle a Dios que nos ayude a ser diferente, a cambiar nuestra mente, nuestro corazón, porque es el único que escudriña nuestra mente. Es el único que sabe todo de nuestro corazón, que prueba todo nuestro corazón. Dice en Mateo 5, 43, 45, hermano. Mateo 5, 43, 45. Dice la palabra de Dios. Oíste que fue dicho, amará a tu prójimo y aborrecerá a tu enemigo. Oiga lo que nos está diciendo aquí el Señor. El Señor Jesús nos está hablando porque son palabras de Él.
cuando él andaba predicando su palabra. Eso nos dice la palabra de Dios. Dice, oíste que fue dicho, porque él está diciendo, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Ahora dice el Señor Jesucristo, mas yo os digo, amad a vuestro enemigo, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces tenemos que nosotros que hacer lo que el Señor Jesús dice, que tenemos que amar a nuestro enemigo, tenemos que bendecir a los que nos maldicen, tenemos que hacer el bien, hermano, porque eso quiere el Señor que nosotros hagamos, que hagamos la voluntad de Él, para que seáis hijos de nuestro Padre que está en los cielos, que hace su sol que salga sobre los malos y buenos, y llueve sobre justo e injusto. Entonces nuestro Dios, cuando manda el sol, lo manda para todos nosotros. Él no se anda fijando porque tú eres malo, tú eres bueno, este sol es tuyo, no. El sol es para todos nosotros. Y también llueve sobre justo e injusto, dice la palabra de Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, mi hermano, porque la palabra de Dios nos está diciendo bien claro que si Dios es justo, nosotros tenemos que seguirlo a Él, hacer lo que también Él hace. Eso dice la palabra de Dios. Dice Mateo 19:26. Mateo 19:26. Y mirándolo, Jesús les dijo, para con los hombres imposible es esto, mas para con Dios todo es posible. Porque todo lo que es imposible para el hombre, para Dios todo es posible, dice la palabra de Dios. Porque realmente Dios tiene ese poder grande para poder darnos todo lo que nosotros queramos. Si realmente decimos, Señor, queremos que esa montaña se pase para acá, el Señor lo hace, porque esa es la fe que nosotros tenemos en Él. Y Dios hace todo lo que es imposible para el hombre. Él todo lo hace posible, porque Dios es grande en sabiduría, hermano, en grande misericordia, porque Dios nos ama, nos sana de toda enfermedad, de toda dolencia. Al caído lo levanta, al que anda en malos pasos, si le piden perdón a Dios, lo pone en paso firme, en camino correcto. Eso dice la voluntad de Dios, eso dice su palabra, porque la voluntad de Dios es así. Romanos 12:19, hermano, Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, antes da lugar a la ira, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Este versículo es importante, hermano, que nosotros lo practiquemos, nos aprendamos. Romanos 12:19. Romanos 12:19 es un versículo, es algo que realmente Dios dejó para que nosotros realmente lo hagamos de una forma correcta. Porque si nosotros tenemos problemas, dice el Señor,
No tenemos que tomar venganza nosotros mismos, porque la venganza es de Dios. Y si Dios realmente toma, los problemas de nosotros van a ser resueltos. Pero si nosotros queremos arreglar nuestros problemas, nosotros mismos no van a ser resueltos nunca. Al contrario, se van a complicar más. Pero si tú estás enferma en este momento, pídele a Dios perdón por tus pecados y Dios te va a sanar. Si tú estás pasando dificultad económica, pídele a Dios, porque solamente Él te va a dar ese trabajo que tú necesitas. Si tú pides sabiduría a Dios en este momento y no la tienes, Dios te la va a dar en este momento. Pero tenemos, como dice la palabra de Dios, tenemos que pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Tenemos que reflexionar por nuestras actitudes en el mundo. Porque a veces nosotros somos mezquinos, somos impacientes, somos personas que no tenemos el corazón de Dios, que realmente pensamos, a veces con los pies, no con la cabeza, ni con el corazón, porque cometemos cosas que no deben de hacerse, hermano. Pero tenemos a ese Dios que si le pedimos todo, el Señor nos da según la voluntad de Él. No tenemos que ser conflictivos. No tenemos que ser groseros, hermano. No tenemos que ser odiosos. No tenemos que ser egoístas, impacientes, indiferentes. Tenemos que buscar la palabra de Dios sobre todo, porque Dios nos ha dado sabiduría, y es sabiduría de lo alto, hermano. Y sabemos que si tenemos a Dios, ¿quién contra nosotros, mi hermano? Realmente Dios es nuestro Padre, a través de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que nos va a dar fortaleza, nos va a dar entendimiento a cada uno de nosotros. Porque eso es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Que realmente no seamos amadores de nosotros mismos. Que no nos vanagloriemos. Que no seamos desobedientes, dice la palabra de Dios. Que no seamos ingratos. Que obedezcamos a nuestros padres terrenales. Que no seamos desleales. Que no seamos calumniadores. Que no seamos crueles, aborrecedores de lo bueno. Que no seamos traidores, dice la palabra de Dios. Que no seamos amadores de los deleites más que de Dios. Porque los deleites de la vida, ¿qué es lo que te da, hermano? Nada. Pero si nosotros amamos a Dios, obedecemos a Dios, Dios nos va a dar todo lo que necesitamos. Porque nosotros, si buscamos a Dios, realmente Dios siempre está. Él nunca nos cierra las puertas. Pero si nos arrepentimos de todos nuestros pecados, de todos nuestros errores, hermano. Es una reflexión que tenemos que hacer. Que busquemos a Dios sobre todas las cosas. Que hagamos lo bueno.
porque Dios es bueno, dice la palabra de Dios. Bueno, mi hermano, ha sido un día muy especial porque la palabra de Dios es algo importante para nosotros. Como dice la palabra de Dios, que penetra hasta lo más profundo de nuestra alma. Porque realmente nuestro Dios, esa es la voluntad que quiere que hagamos. Gracias, mi hermano. Vamos a hacer una oración para que Dios nos dé sabiduría. Santísimo Dios, Santísimo Padre, te damos gracias, Dios poderoso. Poderoso eres tú, Señor, tú que estás en los cielos, tú que estás con nuestro Señor Jesucristo. Señor, te pedimos por todos los ancianos, por los enfermos, por los niños que tienen cáncer. Te pido por mi madre que la sane, Santo Dios, por mi familia, por mi esposa, para que nos cambie, que seamos diferentes, Señor, para que tú nos des fortaleza, Santo Dios. Sana nuestra tierra, Señor. Danos fortaleza a cada uno de nosotros, que hagamos la voluntad tuya, no la nuestra, Señor. Y como tú dices, que no nos venguemos nosotros, sino tú eres nuestro vengador, Señor. Porque tú dices, mía es la venganza, yo pagaré. Gracias, Señor, por todo. Y todo te lo pedimos, Santo Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, Padre. Amén. Que Dios me lo bendiga, mi hermano. Siempre lo invito aquí a la Iglesia de Cristo, la Nueva Jerusalén, para que escuchen el Evangelio de Cristo. El Evangelio que salva almas. El Evangelio que da la promesa, que da la corona de vida. Gracias, mi hermano, que Dios me lo bendiga. Gracias.